Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Nosotros lo que tenemos la esperanza es de que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias y sea lo suficientemente responsable. Y si eso no es así, lo que hemos dicho también es que el acuerdo no tiene fecha de caducidad y por lo tanto va más allá del día 5 y que en todo caso lo que tendremos que hacer es ampliarlo. Pero ya podemos ampliar ahora mismo con lo que acabamos de ofrecer a Podemos y a sus confluencias. Lástima que no quieran sentarse ahora mismo, mañana mismo. Le pedimos al Partido Socialista claridad. El Partido Socialista tiene derecho a tomar las decisiones que considere convenientes. Lo que ya es más difícil es que tome unas decisiones y sus contrarias. Y, por tanto, que nos remita unos documentos que no sabemos si entran en contradicción o no con lo que dice el documento que firma con Albert Rivera. Digo no sabemos porque ese documento es un documento Jekyll y Mr. Hyde según quien lo defienda. Parece que dice una cosa y que dice la contraria. Lo que le pedimos es claridad. Siguen estando las puertas abiertas para la posibilidad de un gobierno de cambio, siguen estando las puertas abiertas para un gobierno que blinde los derechos sociales, que defienda los servicios públicos, que proteja los salarios, que proteja el empleo y que modifique las instituciones para hacerlas más transparentes y más democráticas. Bueno, seguir manteniendo el diálogo. Creo que quedan días y hay que seguir manteniendo el diálogo porque este país se merece un gobierno de cambio. Los ciudadanos yo creo que necesitan cuanto antes ese gobierno que empiece a devolver derecho, a recuperar lo que se ha perdido y lo digo desde la experiencia, que sé que no se puede tener tanto tiempo a una tierra sin gobierno, entonces hay que mantener el diálogo, hay un marco, que es el Comité Federal, que marca unas líneas para ese diálogo, ha habido un referéndum donde los militantes han avalado el acuerdo con Ciudadanos y ahora hay que seguir hablando los días que quedan, ¿vale? Sánchez el Breve, desde luego, engaña a todo el mundo, en esto es un verdadero especialista. Engaña a los españoles, porque les hace creer que sumando fotos, que sumando fotografías de reuniones, uno llega a ser investido presidente. Y nada más lejos de la realidad, uno lo que tiene que hacer es sumar votos. Y votos es lo que le falta al señor Pedro Sánchez para ser investido presidente. Escuchad. Hace media hora me he reunido con el primer ministro. ¿El primer ministro? Sí, el primer ministro en funciones, Lars Hesselbo. Y debo admitir que me ha parecido interesante. Nos invita a formar un gobierno con 5 ministerios. Y tal y como lo veo ahora, es nuestra opción más favorable. Le quitaremos toda influencia al Partido Laborista y utilizaremos nuestros escaños para realizar un trabajo político adecuado en lugar de no hacer nada. No puedes hablar en serio, Birgit. ¿Qué pasa? ¿Fuiste a la reunión al despacho del primer ministro? ¿Por qué no al de su grupo? Porque Lars Hesselbo tenía algo que hacer allí. Entiendo, como si nada. Así que daba la casualidad de que Hesselbo estaba allí sentado con galletitas y un puñado de los ministros más fuertes de su gobierno saliente para hablar contigo. Parecía un primer ministro, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso? Farol de poder. Oye, Hesselbo no tiene nada sin tu apoyo. Ha perdido el 20% de sus escaños. Está en minoría, ¿vale? 5 ministerios es como si un tío fuera al mercado con una vaca y volviera con una gallina. ¿Hace cuánto que estás en esto? Y dejas que te sorprenda con un ministerio de cooperación internacional. ¿De qué sirve un ministerio así? Lo único que ha hecho estos años ha sido recortar fondos en cooperación internacional.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Escuchabais un fragmento de la serie Borgen. Es una serie de la que hoy vamos a hablar, de la que vamos a recoger algunos fragmentos porque Virginia Rodríguez, oyente de este programa, miembro de la Resistencia, de esta gran familia de la Resistencia, ha seleccionado algunos fragmentos que explican muy bien la política nacional. Es una serie de ficción, de televisión, danesa, que ha emitido una cadena pública de allí, Dinamarca Radio, y retrata un escenario muy fragmentado como el español, una lucha de poderes como la española, un imprevisible resultado como el español. Así que a través de los ojos de Borgen trataremos de explicar la actualidad convulsa, cambiante de la política española. Y para los que no hayáis visto la serie, pues os vendrá muy bien porque tendréis una pequeña sinopsis de en qué consiste una serie que está siendo absolutamente referencia para todos aquellos a los que les gusta la política. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Vamos a hablar obviamente de la investidura. Hoy comienza esa sesión de investidura, la intervención de Pedro Sánchez. Mañana veremos las primeras votaciones, todo indica que no saldrá adelante. Y veremos movimientos muy interesantes en la política española. Así que antes de pasar a tratar el asunto, antes de entrar en materia con las portadas de los periódicos, me vais a permitir que saludemos a aquellas personas que, como cada día, se incorporan a este programa desde diferentes lugares del mundo. El último mensaje que he recibido, desde la India, me parece... A ver si lo encuentro. Bueno, ahora lo busco mientras suene algún audio. Absolutamente maravillosos. Mensajes desde toda España. Por cierto, he ido al buzón a recoger las cartas. Hay un montón de cartas. Así que luego haré referencia y daré las gracias porque nos llegó hasta una caja de limones. Una caja de limones estupenda. Buenísimo, riquísimo. Se los ha llevado todos María se los ha llevado todos, le gusta. Yo he acaparado todo. Buenos días, María. Muy buenos días. Extasiada porque hay muchísimo tráfico por la M30, parece que había un automóvil ardiendo. A ver, entonces... he de decir que yo creo que tengo muy mala suerte. O sea, he pillado como 3 tramos de tráfico, se ha quemado un coche en la M30, luego ha aparecido la policía de tráfico cuando estaba llegando hacia aquí. Digo, ¿aún me llevarán a mí? Bueno, pero ya has llegado, ya estás en la cafetera, ya estás aquí en un espacio relajado y protegida. Bueno, un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan a esta hora en directo al programa. Son los miembros de nuestra Resistencia. Uvelán, buenos días. Mario Herreros, Praxades Caballero, Cheflo, Nuria Rodríguez, DSP, Charo Chamizo, Virginia Rodríguez, Hardy Useful, Rojo hasta la médula, Marisa, PSV, Tito, Stop, Tip, Alicia en Marea, Isabel Aragón, Sonia Ballesteros, Rojo Cabreado, qué contento, dice Radio Cable con sus regalitos. Oye, no, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que el buzón de correos está junto a la antigua casa, en el centro de Madrid, así que tengo que bajar al centro de Madrid, y llevaba sin bajar un montón de tiempo. Y entonces, de pronto me llega un mail de la oficina de correos, diciendo, Fernando, o bajas a recoger las cosas o las cosas se vuelven. Y entonces agarré el coche ayer y me fui para allá y recogí las cosas. Bueno, pues han llegado un montón de cartas, luego hacia el final del programa lo comentamos para que podamos dar las gracias convenientemente a todas aquellas personas que se han tomado la molestia de enviar postales, cartas, café, limones, en fin, esa generosidad de la que hacéis gala. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Resistencia. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Buenas, Fernando. Estoy viendo que estás haciendo alusión de la votación de la investidura de Pedro Sánchez y has señalado la disyuntiva esta de que Podemos y el Partido Social y el Partido Popular vayan a votar en contra de este pacto, señalando como es algo curioso y demás. Simplemente ayer mismo pudimos ver lo que dijo Carolina Descansa y tenía toda la razón. No se nació para tumbar única y exclusivamente al Partido Popular ni siquiera a Rajoy, sino simplemente para luchar contra unas políticas que honestamente este pacto de PSOE con Ciudadanos no las tumban, simplemente las matizan y solamente eso. 627-002-002 es el número de teléfono donde está el WhatsApp del programa. Participad. Hoy utilizamos un hashtag,
La investidura de la cafetera. La investidura de la cafetera. Además tenemos una competencia muy dura. Es trending topic Happy Birthday Justin Bieber. Así que tenéis que hacer un notable esfuerzo porque nuestro hashtag consiga algo de visibilidad por encima de Leonardo DiCaprio, Mad Max y Happy Birthday Justin Bieber. Feliz martes, está la cosa mal. Bueno, vamos a hablar de política, vamos a hablar de mucha política. Hay muchas cosas a las que nos tenemos que referir en las portadas de los periódicos. Y quiero hacer un comentario antes de que entremos en materia porque veo numerosos, no uno ni dos, numerosos mensajes, Daniel Riquelme, entre otros, que preguntan si no vamos a hablar nada de Otegi. Así que aquí quería hacer, porque sé que cuando los temas, ya lo hemos hablado alguna vez, cuando los temas son temas complejos, que no, en fin, que son policromados, que tienen diferentes perfiles, hay quien acostumbra a esconder la cabeza cuando están silbando las balas. Y como dice Iñaki Gabilondo, a veces es conveniente sacar la cabeza incluso aunque las balas pasen silbando por los laterales. No sé si esa metáfora es muy correcta en esta situación, pero en fin. El caso es que, efectivamente, hoy va a quedar en libertad Arnaldo Otegi. Esta es una historia a la que nos podíamos referir con más o menos detenimiento, ya darán cuenta todos los medios de comunicación, pero yo quiero hacerlo desde una perspectiva bien diferente. Porque por una parte me estáis pidiendo que tratemos el tema observándolo desde la óptica de un país que ha sufrido una enorme transformación, donde la banda terrorista ETA ya no existe y por lo tanto donde la actualidad política debiera permitirnos aproximarnos a este tema con una cierta naturalidad y con una cierta distancia. Pero yo os voy a contar una historia personal, una anécdota personal por la que me hace que ponga muchas dudas sobre esta historia. En el año 1999 aproximadamente yo tuve la oportunidad de conocer a Gabriel Cisneros. Era un político del Partido Popular, murió hace algunos años, 5 o 6 años. Y le entrevisté para una serie de entrevistas que estábamos haciendo en CNN+. Gabriel Cisneros era un político muy conservador que lo paró un comando de ETA y le dispararon 2 disparos, uno de ellos en la pierna, el otro en el estómago, estuvo a punto de morirse y finalmente sobrevivió. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él. El jefe de aquel comando era Arnaldo Otegi. Después esto fue llevado a la Audiencia Nacional y fue absuelto Arnaldo Otegi de aquellos sucesos, porque no se encontró ninguna implicación directa en el acontecimiento. Pero yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con Gabriel Cisneros, solamente le conocí en aquella ocasión, en aquella entrevista, pero vi los ojos de la persona que estaba contando aquello, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho, desde luego, estaría bueno, por supuesto, no solamente creo además que la filosofía penal de este país se basa en la reinserción. Creo que el papel de Arnaldo Otegi en el fin de ETA es un papel evidente, indiscutible, y yo creo que en eso no cabe mucha discusión, pero yo no voy a ser de las personas que contribuyan a la limpieza de la imagen de alguien que participó en acciones de esa o de otra naturaleza, primero porque desconozco absolutamente la profundidad de los datos, porque he tenido la oportunidad de aproximarme a esta historia en primera persona y me sorprendió. Y ayer, cuando recordaba todo esto, fui a buscar al archivo, porque era una entrevista que tenía guardada, imaginaos, en el año 1999, pues lo tenía guardado en una cinta y con toda la mudanza estaba en una caja, tuve que buscarlo para traeroslo y para traeros aquel fragmento. Él tuvo que salir arrastrándose del coche después de haber recibido los 2 disparos, sobrevivió de milagro. Y aquel comando, que hay una nota del periódico El País, que la podéis encontrar en Google, una nota de la policía de aquel día con la descripción del atentado tremendamente dura. Y entonces le pregunté esto a Gabriel Cisneros. No solía hablar mucho del momento del atentado y de su primer encuentro con Arnaldo Otegi, tras los cristales de la Audiencia Nacional. Bueno, realmente no ha sido un trago de gusto. Yo creo que, bueno, mi atentado fue hace muchos años, va a hacer 20 años. El tiempo es la mejor terapia. Creo que sí, que te deja algún tipo de secuela, en el sentido de que probablemente tienes más capacidad de compasión hacia quienes padecen han padecido después de haberlo pasado uno, han padecido este tipo de golpes, ¿no? Y yo creo que quizá reaccioné con un plus de intensidad, con un plus de vivacidad ante las noticias de los atentados terroristas, y he procurado hacerme presente con mis compañeros del País Vasco en cuantas ocasiones he tenido de estar allí, de acompañarles. Y ciertamente creo que es una mala fortuna histórica, es decir, es una triste gracia el que la persona a la que yo vi hasta hace unos meses, la última vez que lo había visto y la única vez que lo había visto en mi vida era tras los cristales de la Audiencia Nacional, como jefe del comando que perpetró mi atentado, ahora aparezca orlado por los laureles de pacificador.
pero no me lo creo. Es decir, no me lo creo en absoluto. No a título personal, sino creo por lo que representa y por lo que os he dicho antes, que la banda y el complejo el complejo Batasuna, creo que la decisión de la tregua es una decisión puramente táctica. Insisto que no renuncian a sus objetivos, y esos objetivos son totalitarios, y esos objetivos son excluyentes y suponen una negación radical del pluralismo de la sociedad vasca. Bueno, son palabras del año 98. En el contexto del año 98 era un contexto muy concreto, con una tregua muy concreta. Nada tiene que ver con la situación, con el escenario que vive Euskadi hoy, ni España hoy. Es totalmente diferente. Hay una nueva situación política que debe ser aceptada por los ciudadanos y desde luego por la clase política. Pero por eso os decía, la aproximación a este tema es un tema de gran complejidad, que yo creo que ha sido patrimonializado de forma enormemente ideologizada con todo el drama que eso conlleva. Y con toda la equivocación que eso supone, ¿no? Así que, pero os decía, como es un asunto, desde luego, no me veréis a mí defendiendo el hashtag de Otegi Free como si fuera una buena noticia para este país. Yo creo que es una buena noticia para este país que se haya terminado ETA, es una gran noticia para este país que haya sido por el tesón y el trabajo de algunas personas. Yo creo que nadie lo visteis, dediqué el premio El Ondas cuando en aquel momento ni siquiera estaban las conversaciones totalmente cerradas, cuando el Partido Socialista abría las conversaciones del proceso de paz, y creo que es muy importante que los gobiernos tengan la fortaleza y la valentía de conseguir sacar el proceso de paz adelante. Esto me parece que es indiscutible. Ahora bien, de allí hacer un lavado de imagen y cerrar una puerta a lo que ha ocurrido en este país, al pasado, a mí no me veréis. Con toda, y lo dice una persona que cree que se debe negociar, que se debe pactar y que se debe mirar hacia el futuro, pero ojo, no hay que dejar de olvidar lo que ha ocurrido también en este país, entre otras cosas porque algunas personas hemos perdido a gente a la que queríamos, hemos visto gente cerca, muy próxima. El padre de una persona a la que yo quería muchísimo falleció después de un atentado con una bicibomba en este país, ¿no? Y esas cosas no se deben olvidar. Me dice Hardy Usful ya, pero hay un partido que gobierna con los que fueron los herederos del franquismo. Y Hardy, yo te digo, no suele ser buena política, y esta misma conversación la he tenido con mis amigos, igual que la estoy teniendo con vosotros ahora, que también formáis parte de este gran círculo de amigos, pero no suele ser buena política la comparación, porque hoy el hashtag no es ese. Hoy el hashtag, el trending topic, es Otegi Free. Y los actos de homenaje a Otegi se le van a hacer ahora, a él. No tiene que ver con las herencias del franquismo, donde me habéis visto muy reivindicativo, donde me habéis visto muy exigente con la reparación y con la justicia, y sería una contradicción exigir reparación y justicia con las víctimas del franquismo y no hacerlo con las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Así que, en fin, con este punto de partido es la única aproximación. Estoy convencido de que hay muchísima gente que discrepa con este tema, y la discrepancia es buena. Espero que aceptéis mi punto de vista, yo aceptaré vuestro punto de vista, porque lo que sí que creo que coincidimos todos es que este país tiene que mirar hacia adelante para resolver la situación que se ha vivido en Euskadi, y para eso, desde luego, lo que no hay que tener es la mirada esa que ha tenido pequeña, conservadora, el Partido Popular, las asociaciones de víctimas, etcétera, etcétera. Pero mirando hacia adelante, que no se nos olvide el pasado que ha vivido este país. Bueno, vamos a continuar ahora. Solamente quería hacer este pequeño alto para explicarlo, porque no nos vamos a aproximar demasiado al tema más allá de esto. Pero sí, tenemos hoy una sesión de investidura, y no nos olvidemos de algo. Es un momento trascendental en la historia política de este país. Hoy se va a decidir, no se va a decidir mucho, porque todo indica que finalmente no va a salir adelante la propuesta de gobierno de Pedro Sánchez, pero hoy se va a poner la primera piedra para ese posible gobierno, y veremos a ver a través de su discurso si trata de convencer al resto de los partidos políticos, incluido Podemos, Izquierda Unida, para conseguir su apoyo. A esta hora parece más difícil que nunca, pero ayer dijo César Luena, seguimos abiertos al pacto con Podemos. Nosotros lo que tenemos la esperanza es de que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias y sea lo suficientemente responsable. Y si eso no es así, lo que hemos dicho también es que el acuerdo no tiene fecha de caducidad y, por lo tanto, va más allá del día 5, y que en todo caso lo que tendremos que hacer es ampliarlo. Pero ya podemos ampliar ahora mismo con lo que acabamos de ofrecer a Podemos y a sus confluencias. Lástima que no quieran sentarse ahora mismo, mañana mismo.
Y Íñigo Errejón contestó: ¿seguimos abiertos a las conversaciones? Le pedimos al Partido Socialista claridad. El Partido Socialista tiene derecho a tomar las decisiones que considere convenientes. Lo que ya es más difícil es que tome unas decisiones y sus contrarias. Y, por tanto, que nos remita unos documentos que no sabemos si entran en contradicción o no con lo que dice el documento que firma con Albert Rivera. Digo no sabemos porque ese documento es un documento Jekyll y Mr. Hyde según quien lo defienda. Parece que dice una cosa y que dice la contraria. Lo que le pedimos es claridad. Siguen estando las puertas abiertas para la posibilidad de un gobierno de cambio, siguen estando las puertas abiertas para un gobierno que blinde los derechos sociales, que defienda los servicios públicos, que proteja los salarios, que proteja el empleo y que modifique las instituciones para hacerlas más transparentes y más democráticas. Y también en este debate, en esta confrontación de intereses, de posibilidades abiertas, a mí hay algo que me interesa especialmente de esto que está ocurriendo, ¿no? Porque hoy se va a celebrar una sesión de investidura. Os decía, hay series como Borgen que retratan formidablemente bien, esta serie danesa, este escenario fragmentado que se vive en España. Pero hay algo anómalo en lo que está ocurriendo, porque hoy vamos a vivir una sesión de investidura, pero no va a ser una sesión de investidura más. Y es anómalo no solamente porque el país está muy fraccionado, se observa en el Congreso de los Diputados, enormemente fraccionado, sino porque por primera vez la política sabe que hacen falta profundas reformas. Yo no sé si lo dicen esto por convicción o por persuasión, pero lo dicen. Probablemente porque han sido persuadidos de esto por el riesgo a desaparecer, pero lo dicen todos los partidos menos el Partido Popular. Ya lo tiene presente todo el mundo, menos Rajoy, que sigue completamente desaparecido a esta hora. Pero los partidos políticos saben que esta no va a ser una legislatura convencional, que esta va a ser una legislatura de reformas trascendentales, reformas profundas, básicamente en lo territorial, y como son reformas muy complicadas, saben que necesitarán del apoyo de los grandes partidos políticos, el Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, tal. Esto lo sabe también el Partido Socialista, lo tiene muy presente. Porque de otra forma no se pueden hacer las reformas, porque se exigen unas mayorías parlamentarias que de otra manera no tienen. Así que no imaginemos esta sesión de investidura como una sesión más, sino como un punto de partida para una legislatura más basada en la negociación, más basada en eso que en aprobar leyes y presupuestos como han sido otras legislaturas en este país, ¿no? Como nos tiene acostumbrados la política española. Por eso parece bastante aceptado que será una legislatura breve y una legislatura llena de negociaciones. Y, claro, la cuestión aquí es que las reformas que persigue la izquierda, las reformas que persiguen Podemos e Izquierda Unida, son mucho más profundas de las que persigue el Partido Socialista. Y además legítimamente quiere protagonizarlas. Primero porque no se fían, que esto es algo que le cuesta mucho entender al Partido Socialista, y por mucho que le duela al PSOE, es normal. Es que el PSOE ha dado muchísimos motivos para no ser confiables. Y segundo porque son nuevos. Y esto es algo que no se explican, yo lo veo mucho en las tertulias en las que participa, hay gente que no se lo explica, dicen, pero si proponen lo mismo, pero si se les ha encontrado lo mismo, ¿por qué les votan a ello? Les votan porque no eres tú. Incluso se aceptan sus contradicciones. Hemos pasado de asaltar los cielos a tocar al timbre, a llamar al timbre, entre otros fallos que conocéis todos perfectamente. Pero esas contradicciones se aceptan, ¿por qué? Porque son nuevos, y es importante que sean nuevos, porque la gran regeneración no se va a producir de forma endógena, no se va a producir de forma interna en los partidos, así nunca se va a regenerar nada. ¿Alguien cree de verdad que el Partido Socialista va a hacer desaparecer o va a modificar o transformar o mejorar las diputaciones si le sirven para colocar a dedo a la mayor parte de los cargos públicos a los que tienen que ir desviando cuando pierden elecciones? ¿Cómo lo va a hacer desaparecer? Es impensable. Una transformación real desde dentro. La transformación tiene que venir desde fuera, y eso son muy conscientes, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que se ha extendido la idea de que España necesita una profunda regeneración. Esto lo dijo hasta Susana Díaz. Bueno, seguir manteniendo el diálogo. Creo que quedan días y hay que seguir manteniendo el diálogo porque este país se merece un gobierno de cambio. Los ciudadanos yo creo que necesitan cuanto antes ese gobierno que empiece a devolver derecho, a recuperar lo que se ha perdido y lo digo desde la experiencia, que sé que no se puede tener tanto tiempo a una tierra sin gobierno. Entonces hay que mantener el diálogo, hay un marco que es el Comité Federal que marcó unas líneas para ese diálogo, ha habido un referéndum donde los militantes han avalado el acuerdo con Ciudadanos y ahora hay que seguir hablando los días que quedan, ¿vale? Y mientras tanto vemos la
las contradicciones y la incertidumbre del Partido Popular, que no sabe muy bien dónde está su lugar en el mundo, no sabe con quién va a pactar. Algo deben estar tramando, porque están silenciosos, callados, esperando alguna oportunidad para intentar proponer una nueva investidura, pero con su candidato, esta vez con Mariano Rajoy. Una cosa que, por cierto, me lo preguntabas ayer, María, tuve la oportunidad de preguntarlo. Cabe la posibilidad de que si la investidura fracasa hoy, es decir, en la votación de mañana, en la votación del viernes, cabe la posibilidad de que el rey proponga otro candidato. La posibilidad la tiene. Otra cosa es que eso suceda o no suceda. Pero si hay un candidato que sea capaz de reunir los apoyos necesarios, podría buscar el apoyo del rey, ¿no? Y podría ser apoyado. Así que, en fin, veremos a ver. Pero bueno, el caso es que el Partido Popular, en esa situación así de imprecisión, no sabe muy bien dónde está, pero sabe que está enfadado. Sánchez el Breve, desde luego, engaña a todo el mundo. En esto es un verdadero especialista. Engaña a los españoles, porque les hace creer que sumando fotos, que sumando fotografías de reuniones, uno llega a ser investido presidente. Y nada más lejos de la realidad, uno lo que tiene que hacer es sumar votos. Y votos es lo que le falta al señor Pedro Sánchez para ser investido presidente. Así que veremos a ver, en fin, en qué dirección se produce, y veremos a ver cuáles son los equilibrios que consigue el Partido Socialista, que a esta hora parecen más bien difíciles, no parece que vayan a conseguir nada. El caso es que en algún momento alguien puede decir que buscan otros equilibrios, otros apoyos. Hesselbo está aquí. Gracias. Birgit, prefiero que mis ministros sean puntuales. Pido disculpas. Bromas aparte. Hoy es un día de celebraciones. Escucha, Lars, hemos discutido tu propuesta. Ajá. Y voy a tener que decepcionarte. Vamos a apoyar a otro candidato como primer ministro. ¿A quién? Si puedo preguntar. A mí. De acuerdo. La verdad es que esta selección que ha hecho Virginia es maravillosa porque retrata muy bien lo que está pasando en la política española. Y uno de los fragmentos que nos envía habla de cómo se configuran los ministerios. No creo que podamos aceptar esto. Tal y como lo veo yo, no tenéis elección. Queremos formar gobierno con vosotros, pero conmigo como primera ministra. Como os he dicho, he hablado con Lars Hesselbo y si no aceptáis mi oferta, aceptaré la suya. Yo seré primera ministra. Seiro, ministro de Hacienda. Born, exteriores. Amir, clima y energía. Troels Hosenhaven, justicia. El gobierno será más joven y habrá un 50% de mujeres. ¿50%? Sí. ¿Puedo confiar en que los verdes recibiremos los ministerios que solicitamos? Tendrás los ministerios que acordamos. Esta es mi propuesta. Prometí a Lars Hesselbo que le llamaría a las 4 en... Bueno, no tenemos todo el día. ¿Es un sí, Bor? Sí, aceptamos. Bien. Amir. No puedo aceptar 3 ministerios. No puedo volver con eso a mi grupo. Déjame ver. Perdona, aquí hay un fallo. Debería poner 4 ministerios. Vamos a crear un ministerio de cooperación internacional para vosotros. De acuerdo. ¿Tenemos un pacto?
alusión en sus declaraciones a su experiencia en Andalucía. Y dice que no se puede tener a un pueblo sin gobernar tanto tiempo. Según ella, hay que apoyar un gobierno de cambio y de progreso. Yo como andaluz, y apoyándome en esa experiencia a la que se refiere la señora Díaz en Andalucía, puedo decir que el PSOE no es de fiar a la hora de pactar. Y se está demostrando. Cuestión de confianza. Esto va a ser, fíjate, Rafa, estoy de acuerdo contigo en que este va a ser el asunto trascendental, el epicentro de todas las conversaciones. No se trata tanto de las propuestas, de lo que se propongan unos a otros, sino de la confianza que se tienen unos a otros, ¿no? Es que en el PSOE no se confía. Es que el PSOE tiene que dar muestras de que se puede confiar en sus medidas, que no son medidas de maquillaje, que lo que propone ahora no quedará reducido después a una micropartida en el presupuesto que afectará solamente a un 0,01% del gran titular que se ofreció a los medios de comunicación, ¿no? Y para vencer esa confianza tiene que hacer un extraordinario esfuerzo. Por eso al PSOE no le debería extrañar la imposibilidad de llegar a acuerdos, porque lo tienen muy difícil, porque no confían en el Partido Socialista. Y es que han dado motivos para que no se confíe, ¿no? Así que, pero bueno, en todo caso, hoy veremos a ver cuál es el discurso de Pedro Sánchez. Y ojo, a Pedro Sánchez le puede ocurrir una cosa y al Partido Socialista. Si el Partido Popular quisiera, terminaban con el Partido Socialista. No tienen más que apoyar las medidas que ha propuesto a Ciudadanos. Con decir, de acuerdo, me sumo, son medidas, un par de cambios, dos pequeños maquillajes, y me subo a las medidas que habéis propuesto a Ciudadanos. Y le facilita el gobierno a Pedro Sánchez. Ha terminado con el Partido Socialista para siempre, porque Pedro Sánchez, el PSOE, se encontraría con un gobierno apoyado por la derecha de este país, por el PP y por Ciudadanos, ¿no? Así que mucho ojo, porque aquí las estrategias, las posibilidades son numerosas y nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Pero lo que sí que notamos aparentemente es un cierto desprecio, porque solamente hay una cosa en la que coincido con Susana Díaz. Este país necesita un gobierno, cuanto antes. Y lo que las urnas han dictado es que es un gobierno que podría ser de izquierdas. Y eso no parece que sea discutible, ¿no? Así que hay un cierto desprecio a lo que han dicho los ciudadanos. Algo que, por cierto, expresaban muy bien. Y ya con esto terminamos el capítulo Borgen, pero me parece que era muy interesante. Gracias, Virginia, hoy por hacernos este recorrido. Pero el desprecio a los ciudadanos. Si yo fuese lo bastante cínico, te habría sacado una foto y se la habría vendido a la prensa, Laugesen. Parece que estás aquí meándote en el Borgen. Si hay algo sobre lo que merece la pena mearse, es en esa ingenua noción de que el poder es del pueblo. El pueblo no manda una mierda. Un pequeño grupo de privilegiados decide el destino de Dinamarca. Unos cuantos empresarios, unos cuantos periodistas y unos cuantos políticos. Mientras yo pertenezca a ese grupo, pueden llamarlo el gobierno del pueblo o lo que les salga de las narices. Bueno, vamos a hacer un viaje por las portadas de los periódicos y vemos qué es lo que retratan los grandes medios de comunicación. Y aparcamos el asunto de los grandes medios de comunicación después y nos acercamos a los otros medios, a los digitales, que recogen mucho mejor los anhelos, las perspectivas y las inquietudes de los ciudadanos. Dice el periódico El País: Sánchez apelará a todos los partidos para evitar la repetición de elecciones. Podemos rechaza la última oferta del candidato socialista para su abstención. Rivera advierte de que solo votará por Sánchez si no se cambia el pacto firmado. Y Rajoy aprovechará la sesión para culpar del bloqueo al Partido Socialista y a Ciudadanos. También, España sufre la mayor salida de capitales desde el año 2012. Por cierto, lo que me dicen es que la Unión Europea, que está muy silenciosa, está muy tranquila, está preparando alguna suerte de mensaje que nos van a lanzar entre esta semana y la semana que viene para presionar con la formación de gobierno. Algún mensaje económico, de hasta aquí hemos llegado, pónganse de acuerdo, alguna cosa de esta naturaleza. Entre esta semana y la semana que viene escucharemos alguna advertencia. Algo ya deja entrever El País cuando habla de la mayor salida de capitales desde el año 2012. Los inversores, dice, retiraron 19.000 millones de euros solo en diciembre ante la incertidumbre política, dice el periódico El País. Es difícil de saber si realmente tiene algo que ver con la incertidumbre
política. El periódico ABC en su portada dice: el gobierno pacta con la Unión Europea retrasar la rebaja del déficit. España contará con un año más hasta el 2017 para reducirlo al 3%, un logro que PSOE y Ciudadanos prometen en su acuerdo, pero que Bruselas ya ha concedido verbalmente al Ejecutivo en funciones, dice el periódico ABC en su portada, con un fotomontaje de un reloj y así distorsionado por el tiempo. El periódico El Mundo en la portada dice: Sánchez logra irritar a todos con sus ofertas a la carta. Sabéis que ayer envió ofertas a las Mareas, a Podemos, a Unidad Popular, en fin. Y resulta, dice el periódico El Mundo en su portada, Ciudadanos, su aliado para la investidura de hoy, advierte de que no le votará si se mueve una sola coma del acuerdo. El líder socialista lanzará en su discurso un ultimátum a Podemos, que ayer rechazó sus propuestas express, y el Partido Popular aprovecha que Moody's tilda de negativo el pacto PSOE-Ciudadanos para desautorizar cualquier gobierno sin Rajoy, dice el periódico El Mundo en su portada. Cataluña pide al Estado que salve las nóminas de la Generalitat con 700 millones, es la otra noticia que lleva en su portada. Y de nuevo la imagen dramática, los refugiados, la policía macedonia ayer arremetiendo contra los refugiados sirios con gases lacrimógenos, familias, es la fotografía de portada que dedica el periódico El Mundo. Impresentable esta Unión Europea mirando para otro lado con ese gigantesco drama en el corazón de Europa. Los refugiados sirios huyendo de la policía macedonia con niños en los brazos. Pero es una cosa absolutamente deleznable y que la historia algún día nos va a juzgar, nos va a hacer juzgar, porque parece que estamos mirando para otro lado mientras está ocurriendo un drama en la puerta de nuestro vecino. Y ya era un drama cuando ocurría en Siria y mirábamos para otro lado, pero que esté ocurriendo ya junto a nuestra casa y lo consintamos es deleznable, absolutamente deleznable. Lo lleva el periódico El Mundo hoy en su portada. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. Me veo como en Borgen a Rivera de candidato y el Partido Popular apoyando sus propuestas después de que salga elegido por Descartes. Un PP renovado y, madre mía, la que nos esperaría. Pues te voy a decir una cosa, Cora, no estás nada desenfocada porque imaginemos la ecuación. El Partido Socialista no logra los apoyos suficientes, no es capaz de conseguir las mayorías suficientes para gobernar. El rey propone a Ciudadanos. ¿Cómo va a decir el Partido Socialista que no a un acuerdo que ha escrito el propio Partido Socialista? Así que nos podríamos encontrar con la eventualidad de tener como candidato a presidente del gobierno a Albert Rivera, apoyado por el Partido Popular y con la abstención del Partido Socialista. Y nos habríamos encontrado con esa situación que es en la que se encuentra la serie Borgen, que el partido que está en minoría consigue formar finalmente el gobierno. Y si sucede en una serie de televisión ficción danesa, pues hombre, no parece tan descabellado que pueda terminar sucediendo aquí en este país. Albert Rivera. Esto lo decía ayer, era la teoría que tenía ayer el Público.es en su portada digital. Leímos ayer aquí en el programa. Bueno, La Vanguardia, La Razón. Investidura al vacío, oferta desesperada. Buah, le puede dar un ataque a La Razón a Paco Maruenda cuando vea que le confundo con La Vanguardia. La Razón, investidura al vacío, oferta desesperada. Dice: Sánchez intenta sumar los votos de Podemos con un pacto en el que se desdice de los acuerdos con Ciudadanos. No al corta y pega. Iglesias rechaza de plano la oferta de los socialistas 24 horas antes de ir al Congreso por no ser serio. Y dice: cambio de voto. Rivera amenaza con dejar solo en la votación al líder socialista si no mantiene el texto firmado, dice el periódico La Razón.
Y el periódico La Vanguardia, ahora sí, dice: Sánchez llega a la investidura con otro portazo de Podemos. Y también La Vanguardia dedica su fotografía de portada a los refugiados sirios huyendo de los gases lacrimógenos. Dice: gases lacrimógenos contra refugiados. Los que esperaban en la frontera griega fueron repelidos por la policía con estos gases. Francia inicia ahora el desmantelamiento del campo de inmigrantes instalado en las afueras de Calais. Y es la imagen de la desesperación, una niña con la mano en la garganta y otras familias, otros niños arrastrándose junto a las vías de un tren tras esa acción de la policía en la frontera con Grecia. Dice el periódico La Vanguardia: el PSOE lanza una oferta a la izquierda y provoca inquietud en Ciudadanos. Iglesias rechaza la iniciativa sin cerrarse al diálogo más adelante y el PP espera un fiasco esta semana para plantar la gran coalición. Bueno, esto es lo que se refiere a los grandes medios, a los medios que se difunden, que se venden en los kioscos, pero hay otra realidad. Hay una realidad más allá de la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, y es la otra agenda, la agenda de los ciudadanos, las preocupaciones de los ciudadanos. Y en un lugar está el ruido y al otro lo llamamos la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Ahora vemos por qué los poderes económicos dieron desarrollo a un partido como Ciudadanos. El gran comodín para PSOE o PP, para la subsistencia de sus acuerdos y la subsistencia de su poder en la política. Bueno, es algo que se ha denunciado sistemáticamente, ¿no? Si los grandes poderes estaban apoyando a Ciudadanos, no lo estaban apoyando por en fin, ingenuamente, lo estaban apoyando con alguna intención, ¿no? Bueno, os pedía, cuando hemos enviado el mensaje, cuando se componía el programa, cuando comenzaba el programa, utilizando ese hashtag, la investidura de la cafetera, que intentéis, a través de los mensajes de audio y vuestros mensajes en texto, reflexionar sobre el tipo de gobierno que os gustaría, ¿no? ¿Saldrá gobierno de esta sesión de investidura? ¿No saldrá? ¿Qué opináis? Vosotros podéis enviar las notas de audio y las vamos recogiendo aquí y lo vamos escuchando, ¿no? Pero hay una cosa que me decía María, que es bien interesante. En estos días se ha estado planteando la enorme dificultad para el Partido Socialista para conformar un gobierno, porque dicen la situación es demasiado fragmentada, demasiado compleja y va a ser muy difícil que nadie pueda gobernar eso. ¿Qué país vas a gobernar teniendo a varios grupos políticos, teniendo que pactar con todos? La realidad es que va una trampa implícita en eso, porque lo que sabemos es que cualquier gran reforma para este país también necesita de enormes negociaciones con los otros grupos políticos, así que no sería muy diferente. Pero en todo caso, siempre ha sido así en este país. Y entonces María estaba recogiendo algunos datos de medios de comunicación, algunos datos de hemeroteca, observándolo, porque es que incluso los gobiernos, salvo la de Felipe González, que creo que gobernó con una amplísima mayoría en su primer gobierno, son más o menos así, ¿no? Los datos. El propio Zapatero, María, tuvo que gobernar
apoyado por numerosos grupos políticos. Sí, de hecho, recurriendo a la hemeroteca, vemos que el 16 de abril de 2004 Zapatero conseguía ser presidente con el voto en contra de un único partido, que era el Partido Popular, pero consiguió ser presidente gracias al apoyo de Esquerra Republicana, de Izquierda Unida, Coalición Canaria, el BNG y el CHA. Y con esto reunió 183 escaños que le harían presidente, de los cuales solo 164 eran del PSOE. Que sí que es verdad que es una cifra bastante notable, pero vemos que los acuerdos de investidura no son algo de hoy, sino que son algo que, digamos, ha sido un poco el pan de cada día en nuestras investiduras. De ahí que nos planteásemos un poco eso, ¿no? Si realmente hay un inmovilismo político o si realmente siempre ha habido, digamos, una cultura de acuerdos de investidura, ¿no? Con estos datos también vemos que hablar de bloqueos de investidura a lo mejor no tiene del todo trascendencia. Además vemos también que Rajoy sí que es verdad que lo tuvo más fácil, con 187 votos a favor por parte del Partido Popular, de UPN y de Foro, y en contra votaron partidos como el PSOE, CiU y Esquerra Republicana. Pero es que incluso si nos vamos a la época de Felipe González, vemos que tuvo que conseguir el apoyo también de fuerzas como el PC en 1982. En 1986 acabó conformándose con los votos de sus 184 diputados. Y Aznar también, al igual que Felipe González, tuvo que conseguir el apoyo de fuerzas como, por ejemplo, Convergencia y Unió. Claro, es que yo creo que si hay algo simbólico, por eso cuando el Partido Socialista o cuando el Partido Popular dice esto es ingobernable, ¿cómo va a salir una mezcla de partidos? No hubo nada más simbólico que aquel gobierno del Partido Popular de José María Aznar, aquel día que se gritaba en la calle Génova, lo recuerdo porque yo estaba delante. Nacho Montejo, que era un abogado laboralista, uno de los que sobrevivió en el despacho de Atocha, tiene una casa, yo soy muy amigo de sus hijos de toda la vida. Y de una casa justo delante de la sede del Partido Popular, y siempre íbamos a ver las elecciones a esa casa porque era bastante gracioso, siempre ponían alguna cosa del Partido Comunista en la ventana o alguna cosa así, y entonces íbamos a ver la casa de Nacho Montejo. Yo estuve en aquellas elecciones en las que gana José María Aznar, viéndolo desde la calle Génova, justo delante de la sede. De hecho, tengo algunas fotografías maravillosas en otras convocatorias, los despachos trabajando del Partido Popular mientras la gente abajo, bueno, en fin, eso ya lo contaré otro día. El caso es que estuve allí, y allí lo que se coreaba era lo de Pujol, enano, habla castellano. Y unos días después tuvimos que ver cómo José María Aznar, que por cierto tardó un montón de tiempo, como está tardando esta vez, tardó un montón de tiempo en conseguir formar gobierno, y lo hizo con Convergencia y Unió, con la Convergencia y Unió de Jordi Pujol. Así que, ¿cómo nos van a decir que es imposible pactar con los antagonistas si hasta el Partido Popular más radicalizado de José María Aznar lo hizo? ¿Cómo nos van a decir que es imposible gobernar con grandes coaliciones si hasta el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que hacerlo apoyado por numerosos partidos? Claro que es posible. Otra cosa es que no quieran hacerlo posible, ¿no? De todas maneras, hoy que queríamos colocar el foco, porque tampoco dejemos, este es el asunto trascendental de la jornada, esto es lo que se escribirá después en los libros de historia estos días, ¿no? Y no podemos caer en el error del que nos alertaba un día aquí Iñaki Gabilondo cuando decía, cuidado porque hay gente que vive entre bostezos las asignaturas que luego serán las páginas que escribirán los libros de historia, ¿no? Estamos viviendo un momento enormemente trascendental, es una suerte de segunda transición, eso es verdad, y este es el epicentro informativo. Pero no es la única noticia, porque los ciudadanos, mientras tanto, estamos haciendo otras cosas. Hay vida más allá de la investidura. Y así lo demuestran las noticias que nos van llegando a la agenda de la cafetera y que nos enviáis vosotros mismos. Y hay algunas, ¿verdad, María? Claro, mientras vivimos un momento tan convulso políticamente, vemos que tenemos que preguntarnos qué hacemos los ciudadanos. Mientras tenemos vida más allá de la investidura, pues parece que sí. O así lo demuestra la agenda, la cafetera, vuestra agenda de temas, esos que a vosotros os preocupan y que podéis enviarnos con el hashtag de hoy, vía Twitter o con nota de audio, y también iremos recopilando para el próximo programa. Así lo ha hecho Kake Rodríguez, que nos enviaba un tema que pasa bastante desapercibido en múltiples ocasiones, y son los recortes en dependencia. Muchas gracias por recordarnos cada día este tema, Kake. La última noticia que nos ha enviado este oyente de La Resistencia es de Infolibre, que titula «Los recortes del PP en dependencia han sacado de la Seguridad Social a más de 168.000 cuidadoras».
Ahora Levántate se suma a esta petición diciendo: me preocupa, entre otros, la dependencia, recortes, copago y las cuidadoras seguimos sin cotizar. Mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en un determinado momento, si el rey lo estima oportuno. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos. Que nadie se preocupe. Es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada. Entendemos que deberá existir una configuración ministerial y subministerial proporcional al apoyo electoral obtenido por las diferentes fuerzas políticas que configuren la coalición electoral. Entré en Zarzuela sin un gobierno y parece que, por lo que he visto en los medios de comunicación, que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados, ¿no? En cualquier acuerdo que se pueda producir, ya sea con el PSOE o con el PP, Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas en esta legislatura. Estaremos encantados de negociar un gobierno y negociar las políticas de ese gobierno en cuanto el Partido Socialista aclare si quiere un gobierno de progreso, si prefiere un gobierno con Ciudadanos y con el PP. Y yo espero que eso ocurra mañana. Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Pues yo creo que lo prefiere. O sea, mi impresión después de la conversación es que prefiere un gobierno con nosotros que un gobierno con las derechas. Esa impresión me llevo y soy optimista y ojalá muy pronto pues ese gobierno exista en España y estemos trabajando codo con codo con un apoyo electoral amplísimo, haciendo las reformas y los cambios que necesita nuestro país. Una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Pablo, no sabes dónde estás. Pablo, no sabes dónde estás. La verdad es que está lleno de frases simbólicas y bueno. El caso es que volvemos un momento a los acuerdos porque hay alguna noticia también que está referida a este asunto, María. Sí, justamente Ismael Ruiz nos envía la noticia del diario.es, que más que una noticia, digamos, es una columna de Uralde y que hace referencia justo a eso, ¿no? Dice que el documento de PSOE y Ciudadanos no establece un compromiso claro de avanzar hacia un modelo sostenible. Y Ismael Ruiz hace hincapié sobre eso mismo. Dice: el acuerdo olvida el necesario cambio de modelo socioeconómico. Es decir, mientras hablamos de investidura, de qué pasará, de qué candidato conseguirá ser presidente, si lo conseguirá, hay otros temas y uno de ellos es qué tipo de acuerdo se hará y si realmente cumple con un modelo sostenible para este país. Otro tema que es sobre el que hemos incidido muchísimo y que no deja de ser un tema que sí que es verdad que está ocupando ahora algunas portadas, pero también es verdad que sigue en la reflexión de Twitter, en la reflexión de muchos oyentes que nos enviáis continuamente noticias sobre ello y muchas reflexiones. Este tema es el de los refugiados. Hemos hecho hincapié, pero seguimos en ello. Porque, bueno, sí que es verdad que es un drama que, por desgracia, no deja de ser noticia, al menos aquí en la cafetera. Tito Stop Tip nos enlazaba el tuit de Alberto Sicilia, que tiene como usuario Principia Marsupia, seguramente lo conozcáis, y en este tuit decía: ayer entraron 3.651 refugiados a Grecia, pero solo 92 pudieron salir. Vamos camino del desastre humanitario en Grecia. Con estas palabras quiso denunciar los gases lacrimógenos que lanzaron en la frontera de Grecia con Macedonia, que es verdad que hemos visto en la televisión, pero que vosotros hacéis mucho hincapié sobre ello y queríamos mostrarlo, porque de hecho a esta petición pues de denuncia se une Beatriz GR, que también comentaba lo sucedido y decía: cada día creo menos en la humanidad. Gaseando refugiados que huyen del horror de una guerra, no puedo con este mundo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga.
Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y si os parece vamos a repasar las portadas de los digitales que, como os digo, tienen perspectivas muy diferentes sobre la actualidad. Lamarea.com, en portada, Arnaldo Otegi dice: la construcción del mártir Abertzale. El hoy líder de Sortu sale de la cárcel tras 6 años de prisión, convertido en un referente de la política vasca, dice Lamarea.com. También dice: Podemos Badajoz reconoce que fue un error no votar a favor de retirar las banderas franquistas del ayuntamiento, en la Marea.com. A ver si consigo. Ahora, público. Pedro Sánchez afronta una investidura casi imposible en la que tenderá la mano a la izquierda. Y también Arnaldo Otegi sale hoy libre y confía en sortear su inhabilitación cuando sea candidato de la izquierda Abertzale. Estamos viendo en los medios digitales que ya ha salido de prisión. Había... Dice el diario El Mundo, lo que pasa es que, claro, no quería meter en este capítulo los medios digitales convencionales, pero en este caso es una noticia de actualidad que se acaba de producir y había 200 personas esperando y ha sido coreado a su salida de la cárcel y encontraréis numerosa información sobre esto. Infolibre, Sánchez afronta una investidura fallida en busca de una segunda oportunidad. El líder del PSOE se enfrenta este martes a un debate en el Congreso a sabiendas de que le faltan votos para ser presidente. Y también dice Infolibre las 6 condiciones de Podemos que obvia el PSOE en su oferta. La oferta de última hora enviada por los socialistas al partido de Pablo Iglesias no cede en puntos clave para Podemos, como la derogación de la reforma laboral, el artículo 135, la reforma fiscal, dice el periódico El Mundo, mientras que Rajoy se examina ante el PP entre dudas sobre su liderazgo. El diario.es también, con el foco puesto sobre la investidura. Pedro Sánchez encara su investidura convencido de la dificultad para evitar nuevas elecciones. El equipo del PSOE lanzó este lunes 5 propuestas de acuerdo a Podemos y sus confluencias, pese a estar convencido de que el acuerdo era ya imposible, dice el diario.es y el diario.es en su portada. En fin, estás escuchando La Cafetera. Turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot, sad, sad robot, sad, sad robot, all alone. Hay una noticia en el español.com que es brutal, que abre su portada hoy. Telefónica pagó $1.400.000 en un año a Urdangarín solamente por figurar. Es una exclusiva, dice, es su declaración al fisco de los Estados Unidos. No solo cobraba de la división estadounidense, sino también de la matriz y de las filiales de Brasil y México en el año 2010. La cantidad cuadruplica lo que reconoció ante el juez Castro. Y dice, a cuerpo de rey en Telefónica. Urdangarín cobró estos 1,4 millones de la operadora que preside César Alierta en el año 2010, cuando ya había empezado a ser investigado por la justicia. Desde luego, la función de Telefónica para pagar compromisos políticos es algo que tendrá que ser examinado algún día, porque la forma en la que ha estado operando la compañía Telefónica España es una cosa, ha ido acogiendo uno tras otro a todos los políticos a los que han ido pasando, en fin. Bueno, y por último, esa noticia también que os comentábamos. Arnaldo Otegi sale de la cárcel tras 6 años y medio. El exdirigente Abertzale abandona el centro penitenciario de Logroño, aclamado por unas 200 personas, entre familiares, amigos y simpatizantes. Y también un destacado, que lo que pasa es que he visto información solamente en Twitter y como estamos en directo no he tenido tiempo de analizarlo, pero ayer el New York Times publicó que Otegi aseguraba que iba a intentar ser el próximo Lehendakari. Y me envían algunos tweets diciendo, vaya, resulta que salgo de la cárcel y me entero que el New York Times dice que quiero ser Lehendakari. No sé si es una ironía o realmente han sido sus propias palabras, pero en fin, para que lo tengáis presente por si queréis buscar, pero buscar más información porque, como os digo, no tengo más que los mensajes que nos estáis haciendo llegar. Bueno, escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Hardy Useful, que está enormemente contento por esta música, estaba esperando que llegase este momento porque es un
se divide su amor entre Tennessee y el Sad Sad Robot. Así que especialmente dedicada a ti, Javi, hasta familia de la cafetera. Bueno, que he dicho que iba a hacer un comentario sobre las cartas que habíamos recibido. ¿Por qué hemos recibido? Lo único malo es que, como digo, no enviéis más cosas allí al buzón de correos. Ya habrá que abrir otro que esté cerca de aquí, porque es que cada vez que tengo que hacer toda una turnea, atravesar media piel de toro para recoger las cartas que enviáis al buzón de correo. Y entonces, pero hay una que me ha gustado mucho desde Hamburgo. Hola Fernando, somos una pareja de chicas expatriadas. Te escuchamos desde 2 ciudades distintas, Milán y Hamburgo. Este fin de semana por fin nos hemos encontrado y os hemos escuchado juntas en Hamburgo. No obstante, estamos deseando volver y poder escucharlo desde nuestro querida Madrid. Esto me da un poquito de pena, porque claro, hay gente que nos escribe, son expatriados, pero que tienen ganas de volver y que nos lo dicen así con un poquito de nostalgia. Claro, se echa de menos. Por cierto, hoy no hemos saludado a Yasmina Meri. Es verdad. Un saludo para... Un saludo muy grande. A ver, que es que no podía leer estas cartas sin poner música bizcochona. Tampoco... Que luego, en fin, la echáis de menos. No sé. Voy a extender el programa por encima de los 60 minutos y eso que tengo que salir corriendo ahora para la tele. Pero como habéis sido tan generosos, tan amables, tan cariñosos con estas... enviando... Oye, hay gente que se ha tomado unas verdaderas molestias. A mí me ha hecho mucha ilusión el paquete de café que ha llegado. Ha llegado un paquete de café del que vamos a dar buena cuenta. También otra postal que nos envía Ana Pereda. Bueno, la verdad es que no puedo leer todos los nombres. Marta y Berta. Y Ana dice: gracias por el programa, la alegría de la radio. Es un gusto empezar el día con la cafetera, cordialidad, ternura, en medio de tanto desasosiego generado por la actualidad de la prensa. Pues también os digo una cosa. Te digo una cosa, ahora que veo esta postal, Ana Pereda. Si por mí fuera, quitaba totalmente la sección de información y nos dedicábamos a esto, a leer las cartas. Yo era el momento que mejor me lo pasaba cuando estaba con Joaquín Guzmán en M80 y entonces había gente que escribía cartas de amor y nos contaba pues lo que sentía por dentro o su soledad y era el momento donde de verdad se creaba un mejor clima. Si por mí fuera lo quitaba. Lo que pasa es que María, que es la voz de mi conciencia, no me dejaría. Está aquí mirándome con cara de ¿pero de qué estás hablando? O sea, no, yo la verdad que ayer aluciné, aluciné porque al final piensas que es un programa, que bueno, que hay gente que lo escucha y tal, pero ves la dedicación que le dais y la verdad que es alucinante. Y ahora mismo, por ejemplo, es de una forma así como un poco más electrónica, pero sí que veía bastantes tweets que nos decíais gracias por mencionar este tema, es importante para mí. Kake Rodríguez nos daba las gracias, ¿no?, por hablar de dependencia y no hay que darlas, o sea... Sois vosotros los que sois colaboradores del programa, los que hacéis la agenda de la cafetera y a ver, sí que es verdad que tienes razón, Fernando, tenemos que hablar de la información política, de lo que tenemos alrededor, para luego también hablar un poco de las preocupaciones que tenemos nosotros. No, por eso yo decía al principio de la temporada, tenemos que dedicar, aunque sea unos minutos, a hablar de la vida. No todo el mundo lo ha cogido igual. Había gente que decía, oye, pero es que a mí me gusta la cafetera política. Y está bien, y por eso la cafetera es un programa de información también. Pero yo recuerdo en el programa Hoy por Hoy, cuando lo hacía Iñaki Gabilondo, que era igual, en un formato mucho más amplio. Este es un formato mucho más comprimido, mucho más reducido. Pero Iñaki comenzaba a las 6 de la mañana con información política y a las 10 se iba derivando, pasaba a la cultura y terminaba hablando de la gente, de la vida, de la sociedad, ¿no? Mira, esta carta que me ha encantado, una postal preciosa que ha enviado La Mala TV, que la vamos a colocar aquí en la mesita, aunque como la vea Fer, la va a secuestrar inmediatamente, como la vea el pequeño Fer, porque es una furgo en una playa y la furgo está troquelada, entonces sobresale de la tarjeta. Ayer la tuiteé, buscadla porque la foto es una preciosidad. Y entonces se ve un barquito al fondo y una furgo, y dan unas ganas de cogerse una furgoneta y escaparse a algún lado y aparcar en una playa, encender un fuego y dedicarse a hacer surf, por ejemplo.
O a, no sé, a tomarse chipirones. Pero es una preciosidad de postal. La Mala TV, te lo agradecemos muchísimo. Nos ha encantado, la vamos a colocar aquí en la OFI, en el búnker que dice la Mary, con bastante poca... El otro día se encontró con Ana Pastor porque fue a ver el programa y le dijo, sí, estamos ahí en un búnker, pero ¿cómo que en un búnker? Si te he puesto una oficina tendrás queja. No, a ver, pero es un búnker en sentido sí. clandestino, en sentido para darle podías un poco haber de dicho misterio trinchera, a la podías haber dicho, historia. no, en un búnker. Bueno, vale, bien. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Esto es lo malo de ir a recoger las cartas cuando es demasiado tarde. Mis mejores deseos para este año que empieza... dice, espero que le guste mucho la postal al pequeño Fer, porque también hay unos Papá Noeles que están troquelados y están así como en relieve. Dice, espero que este año nos alegréis con el programa y que sean muchos más años. Dice, ya tenemos ganas de que vuelva a la actualidad. Pues mira cuando lo estoy leyendo. Cacos FM y señorita Fahrenheit. Por cierto, ayer hubo se juntaron un grupo de personas y hicieron una reunión clandestina de miembros de la Resistencia, que nos pareció precioso. Estuvimos viendo aquí, María y yo, las fotos. Dice también, otra carta, un afectuoso saludo que nos la envía Juan MGL. En el próximo año que se avecina, la Resistencia y el Reverendo deberían comprometerse con los recursos de código abierto que tenemos al alcance de nuestra mano. Abajo el WhatsApp, derribemos Facebook y a sus esbirros. Y entonces nos envía un USB con un sistema operativo cargado de código abierto, también el pequeño libro rojo del activista en la red, de Marta Peirano, y nos lo envía dedicado. Que esto es otra cosa que me parece fascinante, gente que nos está enviando sus propios libros que han escrito o algunas, y esto nos ha encantado. Mira, la postal playera de la que habla Fernando, la voy a retuitear otra vez para que la podáis ver. Juan José de la Cruz, también una postal muy bonita, también muy navideña. Esta le gustó mucho. No es por nada, pero estoy por hacerte una foto, ¿eh? ¿Por qué? Aquí con las cartas y las postales. No, es que me hace mucha ilusión. Además, lo mejor es que algún día seré un anciano, estaré sentado en alguna casucha de madera mirando al mar, y entonces solamente habré guardado un álbum y estarán estas postales. El resto del pasado permanecerá olvidado en algún lugar de la memoria, pero las leeré por las noches, con una copa de vino, claro. No, Mary, no hagas eso, por Dios, hombre. Tengo que decorar todavía este rincón. Hola, Fernando. Os deseamos todos nosotros una feliz Navidad, una entrada muy feliz del año. Esta familia que os desea que este año sea mejor que el anterior. Seguiremos este año. Joder, que estemos leyendo postales de Navidad, me deberíais dejar de hablar, pero de verdad os digo que la comunicación era difícil. Hay otras que no, que son más recientes. Hay alguna invitación, esta nos ha encantado, del Pazo Barbeirón. Dice, somos Raquel y Martiño y nos levantamos cada día contigo. Callar, tontos, esto no hay que contarlo. Cuando ya lo has hecho los deberes leyéndote toda la prensa y pones la cafetera al fuego. Bueno, dice, nuestra historia podría ser la de cualquier pareja de nuestra edad, 29, 35 años, poco trabajo, nula estabilidad laboral, negocios que no arrancan, imposibilidad de hacer planes de futuro, pero teníamos un sueño, que algún día nos iríamos a un Pazo a vivir. Y dice, hasta que se nos ocurrió buscar si había alguna oferta en internet para coger uno y alquilarlo. Dice, el resultado, en 44 días nos fuimos allí a vivir y dice, nos hemos metido en el Pazo Barbeirón. Voy a tuitear el link porque haces una cosa que te agradezco profundamente, que es que nos invitas a pasar allí unos días. Dice, y hacéis el programa desde aquí, y solamente pido eso. Yo te lo agradezco, jamás dejaría que me invitases, porque si te estás montando tu negocio, encima te falta que vayan gorrones a gorronearte habitaciones. Iría encantado y pagaría además honrosamente la habitación como corresponde. Yo soy de hacer poco gasto, pero la cosa es que nosotros viajamos muy poquito por una cuestión de imposibilidad. No sé, a lo mejor la Mary se quiere ir con su chico, con Miguel, os podéis ir al Pazo Barbeirón. Pero en todo caso, muchísimas gracias de corazón, y lo estudiaremos a ver, porque oye, a lo mejor hacemos una excursión o una reunión clandestina de los miembros de la Resistencia. Bueno, y así fotos de cafetitos en París, Manolo Cas, una foto de un café precioso. Nos llegan también Alba y Yago, una calle de Agüimes en Gran Canaria, postales desde Ecuador, Luis Saguinet. Nos llegan otras, repito, portal desde Río de Janeiro, y repetiré más. Dice, hacer distintas las cosas iguales es lo que nos lleva a la grandeza. Una postal preciosa desde Copacabana, Río de Janeiro. También un día libre. Bueno, es que desde La Habana Vieja. Dice, los americanos ya han lanzado su avalancha invasora. La resistencia es necesario. Quesada. Bueno, desde Cuba nos lo envía una fotografía del malecón. Querido Fernando, lamento mucho
que se interrumpiera mi mensaje esta mañana. Este es uno de los mensajes, esta es recientita. Este es uno de los mensajes que pusimos en antena y se quedó corta. En fin, numerosas postales desde todos los lugares del mundo, algunas cartas preciosas y os las agradecemos de corazón. Y ahora sí, nos vamos a marchar porque ya no llego al Rojo Vivo. O sea, me quedan 10 minutos para ponerme una chaqueta. Mary, gracias. Muchas gracias. ¿Ya estás más relajada después del llegada? De la llegada. Sí. Si me dejas solamente unos segundos, claro, Mary. Quería pues simplemente señalar eso, ¿no? Lo que has dicho, que es increíble que hayáis enviado postales desde cualquier parte del mundo, y simplemente recordar esta noticia, que los inmigrantes españoles vuelven, pero las cifras indican que hay más flujo de huida que de retorno. Hay ganas de volver, pero también tendremos que pensar en qué gobierno dejamos para los que vengan. Adiós, hasta mañana. Gracias a todos. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.